El 3 de enero, bueno, así iniciamos el año con un bombardeo eh, que, bueno, afectó a 4 estados acá en el país. Eh, y además, bueno, con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la diputada y además primera combatiente Silvia Flores. Un amplio sector de la población que estamos en un estado de conmoción, ¿no? Conmoción por el bombardeo y conmoción por el secuestro. Y se vuelve a lo que sería el principios del siglo XX. Explícitamente habla de la vuelta de la doctrina Monroe y sabemos todo lo que eso implica. Quieren que seamos el patio trasero y quieren expoliarnos y robarnos todos nuestros recursos, ¿no? Hay mañanas en el que el mundo duele más que otras. Y hay titulares que no llegan solos, llegan con un manual debajo. A mí desde Puerto Rico me llegó así, como ruido, como un no entiendo nada, como una sensación de que alguien en alguna parte decidió que la política internacional podía volver a ser lo que era cuando las potencias entraban, sacaban, imponían sin ningún tipo de reparo ni vergüenza y luego lo llamaban orden. Y cuando el mundo se sacude así, aparece otra frontera, no la del territorio, la del lenguaje. Captura, arresto, rescate o como dice Aime, secuestro. Bienvenidos a una nueva temporada de Rabiosa Medea, un podcast para la liberación colectiva desde las izquierdas, el feminismo antipunitivista y de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo y te invito a ensayar el mundo en el que merecemos vivir. No creo en gobiernos buenos. Es más, estoy convencida que el único gobierno bueno es el que no existe. Tampoco creo en estados salvadores y no hago episodios para defender palacios ni gobiernos. Pero sí creo en algo muy, muy simple. Una invasión nunca es liberación. Y desde Puerto Rico, colonia con bases militares y junta de control fiscal, sabemos lo que significa que un poder externo decida administrarte por tu bien. En estos días, además, se ha intentado imponer una idea, que solo se puede hablar de Venezuela si se es de Venezuela. Y en la práctica, eso suele traducirse en algo más específico. Solo se puede hablar de Venezuela si repites el relato del exilio antichavista como verdad única. Así que hoy voy a hacer otra cosa. Voy a abrir a la escucha. Soy parte de una comunidad colaborativa que se llama Utopits. Además soy feminista. Igualmente, bueno, soy coordinadora de un proyecto dentro de Utopits que se llama el Monitor de Femicidios de Utopits, que es un monitoreo que hacemos mensualmente a partir de fuentes abiertas de investigación, o sea, toda la información que aparece en internet sobre los casos de femicidios que ocurren en Venezuela y que ocurren a venezolanas en el exterior. Este trabajo lo venimos haciendo desde el año 2019 aproximadamente y somos además parte, bueno, de lo que es la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. Bueno, mi tema de trabajo es sobre todo referido desde el tema a temas feministas, a lo que es violencia de género, bueno, al tema de los femicidios específicamente, y a todo esto que tiene que ver con feminismo de datos, levantamiento de información, o sea, investigación a partir de datos estadísticos, bueno, para probar cómo el patriarcado, cómo la violencia de género afecta la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, no nada más en Venezuela, sino bueno, en otros países también, porque tenemos claro que esa es una problemática estructural. Yo soy antropóloga, egresada de acá de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente estoy haciendo una maestría en estudios de la mujer, igualmente en la Universidad Central de Venezuela. Además soy comunicadora popular. Aime trabaja con datos, pero no con la fantasía de la neutralidad. Su brújula es otra. Vida cotidiana, cuidado, violencia patriarcal, supervivencia. Y desde ahí, desde esa práctica, lee lo que está pasando. Mira, por supuesto, un estado de conmoción, ¿no? Conmoción por el bombardeo y conmoción por el secuestro, por supuesto, ¿no? Pero hay un amplio sector de la población que está movilizada, ¿sí? O sea, está movilizada, está en la calle exigiendo la vuelta del presidente, exigiendo que lo liberen, exigiendo la vuelta de la diputada y primera combatiente Silvia Flores,
Bueno, la gente está movilizada en la calle, pero además hay un intento, ¿no? Por el tema de la cotidianidad, de volver a la cotidianidad, porque la población entendió que no hay un vacío de poder tampoco. No sé si me explico, ¿sí? O sea, secuestraron a Maduro, pero acá hay una institucionalidad. Y bueno, asumió vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Hay te lo puedo decir así, hay un bloque sólido desde los diferentes sectores del chavismo que entienden que, bueno, que acá lo que hay es que, primero, bueno, exigir la vuelta de Maduro, porque, bueno, es el presidente constitucional de Venezuela, y la gente está movilizada en la calle. O sea, la gente, además, a ver, eh, es que no, Trump no es el rey de Venezuela, ni va a venir a imponer presidente acá, no sé si me explico, ¿no? Entre el 3 y el 5 de enero, el relato público se partió en dos. Por un lado, reportes de ataques y por otro, el anuncio de Washington de que había capturado, entre comillas, al presidente venezolano. Algunas personas celebraron como si se hubiese ganado un juego en una final mundial. Otras lo vivieron como lo que es, una ruptura brutal de soberanía. Y en medio de ese ruido, Jaime, desde Venezuela, insiste en una cosa incómoda, que esto se parece demasiado a un pasado que América Latina conoce de memoria. El pasado en el que la doctrina Monroe no era una referencia histórica, sino una política viva. Y se vuelve a lo que sería principios del siglo XX, ¿no? El ataque directo a países utilizando, bueno, todo el armamento militar, bombardeando, entrando y saqueando, ¿no? La soberanía, en este momento, no es una palabra de libro o algo que discutimos en los cursos de ciencia política. Es un cuerpo tratando de no temblar cuando escucha un avión. Y ahí es donde el feminismo entra de frente, porque cuando entra el militarismo, lo sabemos ya casi de memoria, los cuerpos de las mujeres se vuelven territorio. La soberanía en estos momentos es un privilegio, ¿ok? Lo, lo veo así, ¿no? Más con esta amenaza que se cierne no solo sobre Venezuela, se cierne sobre todos los países. Y que además yo siento que la puerta de entrada en América Latina es lo que ocurrió en Venezuela, pero esta puerta de entrada viene dada desde lo que está pasando en Gaza, ¿sí? Un bombardeo, un genocidio que está ocurriendo en tiempo real y que los países, a pesar de, bueno, toda la diplomacia que existe, los países ven hacia otro lado, ¿sí? O sea, no hay forma de parar este genocidio y por supuesto que yo creo que el tubo de ensayo o la manera, el laboratorio para hacerlo en América Latina es lo que ocurre acá en Venezuela. Entonces, si no hay una forma de parar esta nueva diplomacia imperialista, guerrerista, diplomacia de la crueldad, desde no nada más los estados, desde los pueblos, desde las lógicas, desde la comunicación, desde las organizaciones, desde los movimientos. Mira, no va a haber quien los pare, quien pare eso que viene, ¿no? Esa avanzada que viene. Porque lo que yo percibo, lo que yo veo es que se están volando todos los acuerdos internacionales, toda la diplomacia internacional, todas las leyes y sin ningún tipo de contención, ¿no? Entonces, claro, soberanía ahora, sí, yo lo veo, lo siento, la percibo como un privilegio. Entonces, bueno, ¿cómo mantenemos nuestra soberanía, ¿no? Eso también es una pregunta que yo dejaría en el aire, porque si la lógica cambia, y ojo, como feminista yo estoy en contra de las guerras totalmente, porque además sabemos el costo que tienen las guerras para todas y todos y todes, ¿ok? Y cómo el cuerpo de las mujeres es el primero que termina siendo un botín. Soberanía como privilegio.
Escucha eso, no como idea patriótica, sino como una condición de vida. Poder decir, sin que te caiga encima, un poder armado que se cree con derecho. Yo no defiendo estados, defiendo vidas. Y esa es la paradoja que el episodio se niega a evadir. Puedo criticar al Estado venezolano porque critico al Estado como forma y al mismo tiempo sostener que ningún imperio viene a salvar a alguien. Me duele la indolencia, ¿sabes? Me duele la indolencia, o sea, me duele que por motivos políticos, aunque suene raro, pero me duele que por la polarización eh, a estos compañeros y compañeras no les importe lo que pasa acá. O sea, si matan gente, si nos bombardean, si vienen tropas de ocupación y violan, asesinan a mujeres, a niñas. Me duele que no les importe que nos roben el petróleo. O sea, siento que, no quiero usar la palabra ignorancia, pero siento que hay mucha ignorancia con relación a los procesos latinoamericanos y a lo que implica que haya una invasión y que vuelva la doctrina Monroe a América. Ahí me dice, me duele la indolencia, y yo lo traduzco a Puerto Rico. Me duele la facilidad con la que la gente convierte una invasión en opinión, como si fuera un debate entre analistas y un acto de violencia que cae sobre la gente común. Y si lo que está en juego es quién paga el costo, entonces hay que mirar lo que siempre se barre, la vida cotidiana bajo castigo. La historia se va construyendo de una manera tan rápida, ¿sí? Que no te deja tiempo incluso de rememorar o de ir hacia atrás. No le salió bien en el 2002 y no le salió bien ahorita tampoco, ¿sí? Pero son los mismos sectores que lo que quieren, bueno, es imponer los intereses extranjeros, foráneos acá en Venezuela. Punto. En el 2002, mira, te puedo decir que la gente, apenas ocurrió el hecho, salió a la calle. ¿Sí? Salió a la calle, bueno, precisamente a exigir la vuelta de Chávez. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que allí a Chávez no lo sacaron de Venezuela. En el 2026 sí. Sacaron a Maduro y sacaron, ¿no? Creo que eso fue un aprendizaje que tuvieron ellos, ¿no? Y que bueno, no le, eso implicó además, e implica que acá en Venezuela no hay un control, ¿no? Por lo menos. En ese momento tenía cierto sector controlado de lo que eran las Fuerzas Armadas, pero actualmente no. Ok, volvamos atrás. Año 2022, abril. En Venezuela ocurre un golpe de Estado. Hugo Chávez es apartado del poder durante unas 48 horas. Se instala un gobierno de facto. Se anuncian medidas que disuelven instituciones y suspenden el orden constitucional. Y en cuestión de días, Chávez vuelve. Eso no se cuenta para canonizar a nadie. Se cuenta porque el presente se entiende distinto cuando recuerdas que la disputa por el poder en Venezuela no empezó ayer y que ya se intentó resolver con salidas, así entre comillas, que eran en esencia cambios de régimen. Y meses después, entre finales del 2002 y comienzo del 2003, ocurre el paro petrolero, una crisis profunda donde el petróleo y PDVSA se vuelven el centro de choque. Ese conflicto deja secuelas políticas, económicas y laborales enormes y marca un punto de quiebre sobre el control del ingreso petrolero. Ahí me lo dice de otra forma. La historia no solo pasa, se borra y se borra rápido. La misma María Corina, o sea, las veces que ha hablado y habla de Venezuela, lo ha hecho como una tratante, tengo que decirlo así, ¿ok? Como una tratante de mujeres y de niñas. O sea, hubo una entrevista que le hicieron a ella donde ella decía que Venezuela era un país sexy. Y era un país sexy a donde todos iban a querer ir. Comparar tu país, los recursos de tu país, ¿sí? Hipersexualizarlo, además que sabemos todo lo que implica, ¿no? Y además sabemos que la mujer venezolana ha sido hipersexualizada, bueno, la migrante, ¿sí?
Y hablar tú como mujer así de tu país, eso dice mucho de lo que tienes acá. Y eso dice mucho de que, bueno, no eres jamás y nunca vas a ser feminista, ¿no? Y esto yo se lo argumento mucho a compañeras que pueden estar en organizaciones feministas diciéndole, mira, por ser mujer María Corina no es feminista, o sea, entiendan eso. Por supuesto que además lo que hacen mucho los medios es que borran, ¿no? En el 2002 la gente salió a exigir la vuelta de Chávez. Eso importa. Porque cuando hoy te dicen Venezuela siempre fue así o todo es culpa de un hombre, están borrando algo. Que hubo momentos donde sectores populares sintieron que la política, por primera vez en décadas, los miraba y escuchaba. Y ahí entramos al otro eje importante. ¿Qué cambió con la llegada de Chávez en la vida de la gente? Como te dije, yo no voy a hacer un altar. No porque falte amor en la historia, parece que sobra el amor, sino porque desde mi política el Estado siempre viene con factura. Pero también me niego a repetir el cinismo de quienes borran lo que vivió la gente común, porque una vida con médico en la comunidad, con escuela, con comida, con vivienda, no es una consigna, es una diferencia real. La calidad de vida de la gente se incrementó. A ver, todo el tema del analfabetismo, o sea, el desarrollo de lo que fueron las misiones sociales en Venezuela, y además estas misiones sociales, cómo se apalancaron, de dónde se logró armarlas. Bueno, precisamente de la renta petrolera. ¿Y qué permitió esto? Bueno, que una gran cantidad de gente que no sabía leer, aprendiera a leer. Que una gran cantidad de gente que no había culminado bachillerato, culminara bachillerato, que sería la educación media. Que desarrolló cualquier cantidad de universidades. Dio acceso a lo que fue la educación superior a la población pobre de este país. ¿Sí? Con Misión Sucre, con la Universidad Bolivariana, bueno, con cualquier cantidad de universidades ¿no? Que la educación universitaria fuera gratuita. Igualmente, bueno, durante el gobierno de Chávez es cuando se crea el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, ¿sí? Es cuando inicia, ¿ok? Todo este proceso y muchas de las leyes de apoyo a las mujeres se dieron en el marco del gobierno chavista. Mira, se incrementó la venta de barriles de petróleo. Como te digo, bueno, o sea, a mí nada me va a venir a decir que no se mejoró la calidad de vida, porque acá tú veías cualquier cantidad de personas, si lo vemos en términos materiales, con carro, con moto. Bueno, todo el tema de la misión vivienda, se le entregó vivienda a cualquier cantidad de personas y a personas que no tenían dónde vivir. O sea, aquí se entregaron aproximadamente 4 millones de viviendas, ¿sí? Se desarrolló, bueno, lo que fue Pedeval, Mercal, que eran espacios donde se vendían los alimentos muchísimo más baratos para la gente. Una redistribución de la renta petrolera, porque ¿qué pasa? Eso era lo que entraba quedaba para algunos pocos, ¿sí? Y el pueblo en el piso. ¿Qué permitió eso? Bueno, un avance y una redistribución para todo lo que fueron las misiones sociales. El tema de la salud con Barrio Adentro, ¿no? Y con apoyo de los hermanos cubanos. Incluso, mira, actualmente acá está la escuela, hay una universidad, una escuela de medicina. Y para acá vienen a estudiar de otros países para ser médicos integrales comunitarios y luego volver a sus países. Es más, cuando murió Chávez, que yo lo recuerdo, fue una experiencia muy fuerte porque se escuchó como un grito. Yo no sé cómo explicar eso. Fue como un grito colectivo, ¿no? Y luego un silencio. Y tú cuando salías a la calle veías, o sea, los cuentos son de gente tirada en el piso llorando. O sea, a ese nivel. Y te echo el cuento porque yo lo viví, o sea, no es que me lo dijeron. Ese grito colectivo no es una metáfora. Es el sonido de un duelo político. El duelo por una vida que cambió para mucha gente, especialmente para los sectores más empobrecidos. Y aquí, si se quiere practicar la honestidad como principio político, hay que reconocer la contradicción con seriedad. Un proyecto estatal puede producir alivio real y al mismo tiempo reproducir la dependencia, el clientelismo, la verticalidad y el extractivismo. No hay pureza en la historia. Hay fuerzas en choque. Críticas hay muchas, ¿no? Yo creo que los gobiernos no son perfectos, no ninguno.
Y bueno, yo sí creo que bueno, yo diría el tema de los indicadores. Bueno, como yo además trabajo lo que tiene que ver con datos, bueno, yo creo que el tema de indicadores de cualquier tipo, en Venezuela hay cierta opacidad con relación a eso. Entonces, bueno, eso es una, ¿no? Una de las críticas. Con relación al tema económico, mira, yo creo que más bien han intentado bandearse, ¿no? Y ha sido súper complejo. Entonces, bueno, hemos terminado dolarizando, pero es que no ha quedado de otra. No sé si me explico, ¿no? Y por supuesto que con el tema, con relación al tema económico, hemos tenido muchos pelones, podríamos decirlo así. Pero es también porque, bueno, en la medida en que te lanzan más sanciones, en que las condiciones van cambiando, por supuesto que no da como tiempo de sentarse a pensar, sino que se toman medidas tipo pañitos eh, mojados y no resuelves el problema estructural que tiene que ver precisamente con la renta petrolera. Porque ¿qué pasa? No hemos, que eso también no es a mediano plazo, yo creo que eso es a largo plazo, ¿no? A veces uno exige y es complicado, pero no hemos desarrollado suficiente, no hemos desarrollado las fuerzas productivas en Venezuela. Seguimos dependiendo de la renta petrolera. Si seguimos dependiendo de la renta petrolera, bueno, es súper complejo que desarrollemos, que no tengamos una dependencia, ¿sí? A la venta de ese petróleo. Entonces yo diría que esa es una de las principales críticas que yo haría, que tiene que ver con el tema económico, que yo creo que es crucial y es como la base de la problemática relacionada con lo demás. ¿Sí? Y bueno, yo diría que sobre todo con eso, bueno, por supuesto en Venezuela hay cierto tema relacionado, si lo veo desde mi perspectiva feminista, bueno, el tema de la despenalización del aborto, que en Venezuela no está despenalizado, y eso es una lucha que tenemos las feministas en el país. El tema de la identidad de género, que en Venezuela todavía no hay un avance con relación a eso, porque bueno, las mujeres trans, las personas trans no pueden cambiar su identidad, ¿no? Entonces, igualmente el tema del matrimonio igualitario, que en Venezuela tampoco está presente, ¿no? Otra crítica que yo haría es el acercamiento que ha tenido el Estado a sectores religiosos, que para mí eso, como feminista también, sobre todo religiosos evangélicos pentecostales. Y cuando un país sigue dependiendo del petróleo, cuando la renta manda, se vuelve más vulnerable a un tipo de guerra que no siempre usa bombas al principio. Una guerra que corta flujos, piezas, rutas, una guerra que se llama sanción, entre comillas, pero se siente como precarización. En 2015, el castigo se formaliza con fuerza. En 2019, el corazón petrolero recibe otro golpe. Y en el lenguaje público, sanciones suena como un trámite, pero en la vida cotidiana, sanción significa otra cosa. Repuesto que no llega, tubería que no se sustituye, hospital sin insumos, sin anestesia, como decía el chico venezolano que aparecía en las contraprotestas. Gasolina imposible en un país petrolero, que hablaba la mamá de ese mismo muchacho. A partir del año 2015 hubo una gran cantidad de población venezolana que comenzó a migrar, sobre todo motivado a que estas sanciones, por supuesto, que tuvieron una consecuencia, ¿sí? O fueron, mejor dicho, la causa de toda una crisis económica, porque además hay que entender las condiciones sociales, culturales y económicas de Venezuela, que Venezuela es un país rentista. ¿Qué significa esto? Que Venezuela vive de la renta petrolera. Entonces, siempre, bueno, vienen con el argumento de que las sanciones son a personajes específicos, pero no. PDVSA fue sancionada. La industria petrolera venezolana fue sancionada. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que si el 90% de tu economía está montada sobre el petróleo y sobre esa industria, por supuesto que esto va a incidir en que todas las condiciones materiales sufran, ¿no? Y eso tiene un efecto, por supuesto, en la vida de la gente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, eh, el Estado, además venezolano, tiene una gran cantidad de personas trabajando ¿sí? En lo que sería su estructura, pues. Entonces, por supuesto, bajan los salarios,
O sea, no es que bajan, sino que el dinero ya no alcanza. Además, acá ocurrió, bueno, cualquier cantidad de cosas. Acá hubo escasez de productos. ¿Por qué? Porque había un control cambiario y un control de precios. Al haber un control de precios, muy parecido a lo que pasó en Chile, ¿ok? Previo al golpe de Estado, los productos desaparecieron. ¿Por qué? Porque, bueno, las empresas también se coordinaron precisamente para que estos productos desaparecieran, ¿sí? Y vuelvo otra vez al tema de la renta. ¿Qué pasa? Que cuando tú vives de la renta petrolera, tú muchos de los productos que tienes acá lo importas, lo compras afuera. Entonces, claro, acá la moneda hubo una devaluación, varios procesos de devaluación de la moneda. Acá llegó un momento en que, bueno, la economía se dolarizó. Acá hubo un momento donde había escasez. Acá hubo un momento donde todos los productos salían por frontera hacia Colombia, porque, bueno, allá tenían un costo mayor. Y acá, como había un control de precios, entonces, claro, todo lo que eran los productos de primera necesidad, medicinas, todo esto, salían y, bueno, quedábamos desabastecidos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se quitó el control cambiario, eso hizo que los productos aparecieran, pero por supuesto a un costo mucho mayor. El salario no alcanza porque la economía está dolarizada, el pago del salario es en bolívares, la economía está en dólares, o sea, todo se fue, eclosionó. Como abolicionista, yo escucho esto y pienso en castigo colectivo, en la lógica penitenciaria aplicada a un país. Que sufran para que aprendan. Pero ¿quién aprende? La gente lo que hace es sobrevivir y migrar. ¿Cómo mantienes el servicio público? ¿Cómo mantienes el servicio eléctrico? ¿Cómo mantienes el tema del agua? ¿Cómo sustituyes tuberías? ¿Cómo sustituyes cableado? ¿Cómo? ¿No? Se complejiza todo. Y además, puede que tengas algo de dinero, quieras comprar los repuestos y no te dejen, porque estás sancionado. Porque eso es otra cosa que hay que entender. Muchos de los sistemas son montados por empresas foráneas, que son las que te venden los repuestos. ¿Me explico? No es que necesariamente, por eso digo, el tema del desarrollo de las fuerzas productivas. Si tú no tienes empresas que te monten todo el sistema, sino que dependes de empresas de afuera, ¿sí? Por supuesto que estas empresas son las que te van a vender esos repuestos. Pero además, cuando tú tienes sanciones, ¿qué ocurre? Todo el tema de los servicios públicos, o sea, toda la infraestructura de transporte público, caso Metro de Caracas, todo lo que está asociado al metro, agua, electricidad, todo lo que necesita tener un sistema de mantenimiento que implica, por ejemplo, comprar algún repuesto afuera y tú estás sancionado, no tienes forma de pagarlo. Entonces, ¿qué genera eso? Bueno, que todo lo que tiene que ver con el tema de los servicios públicos eh, caiga, no tenga manera de hacerse el mantenimiento, ¿no? Y yo creo que ese es un mal que tenemos nuestros países acá en América Latina, que todo este tema de lo que es el desarrollo de nuestras fuerzas productivas está generalmente asociado a un solo tipo de producto. Entonces, cuando vivimos de ese solo producto y no producimos la gran mayoría de las cosas, por supuesto que eso va a afectar todo. Las colas para la gasolina, a pesar de ser un país petrolero, eran monstruosas. Podías durar hasta 6 horas en una cola para poder llenar de gasolina los vehículos y no llegabas. Te tenías que ir y volver otra vez. O sea, una cosa espantosa. Bueno, igualmente, todo lo que tiene que ver con las sanciones también afecta de una u otra forma eh, la posibilidad de el flujo, ¿no? Flujo de caja, podríamos decirlo así, el flujo de dinero. Entonces, ¿qué implica? Que, bueno, las mujeres tenemos que tener cualquier cantidad de trabajos, ¿sí? Acá en Venezuela, para poder llegar a final de mes, para poder comprar comida, a pesar de que el Estado asegura la comida a través de los CLAP. Los CLAP son bolsas de comida. En un momento eran cajas, ahora son bolsas. Bolsas de comida donde hay una serie de productos. O sea, hay carbohidratos, hay algunas proteínas y esto llega a un costo muy bajo mensualmente a la población venezolana. Igualmente, bueno, y eso, bueno, de una u otra forma ha permitido que haya acceso a la alimentación acá en Venezuela, ¿sí? 6 horas en una fila, un hospital sin insumos, una bolsa de comida como salvavidas mensual.
ese es el paisaje donde además se incrementa la carga sobre las mujeres. Cuidado, crianza, búsqueda, sostén emocional, redes informales. Y aún así, el debate público insiste en obligarte a una coreografía. Di primero que odias a Maduro o no tenés derecho a hablar. Aimee rompe esa coreografía. Y lo más importante, que la rompe desde Venezuela. Pero a pesar de las críticas que yo pueda tener, Trump no va a venir a liberarme, no sé si lo explico, ¿sí? Ni María Corina tampoco va a venir a liberarme, no sé si lo explico. María Corina es aliada de Milei, María Corina es aliada de Vox, María Corina es aliada de Noboa, o sea, de los sectores más de derecha y antiderechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. Entonces, no puedo estar a favor de él. Ahí está el corazón ético de este episodio. Puedo luchar por aborto, por identidad de género, por matrimonio igualitario, y al mismo tiempo negarme a que la derecha y el imperio usen esos derechos como excusa para ocupar un país. Ese es un feminismo que no terceriza su futuro a Vox, ni a Milei, ni a los tecnobros millonarios, ni tampoco a los ejércitos. Y viéndolo desde el tema de los feminismos, además, toda esta polarización que tú ves, que es muy macho alfa, no sé si me explico, ¿sí? O sea, y además ves que los dueños de todas estas empresas tecnológicas son machos alfa, se comportan como machos alfa, o sea, desde Elon Musk hasta, bueno, Zuckerberg, sí, son como un entourage que todos andan detrás de Trump, y mientras más macho alfa, troglodita, más alto grites, ¿sí? Más estos hombres se ponen a los pies del tipo. O sea, a mí eso de verdad siento que me exacerba, ¿no? Y siento que van por los derechos de nosotras, y siento que van por el cuerpo de las mujeres, y siento que además se está haciendo fractura, y una fractura propiciada por estos mismos tipos, ¿no? Que además es una postura ideológica, porque nos terminan viendo a nosotras las mujeres o como esclavas sexuales, o como las esclavas de la casa, ¿sí? Las cuidadoras, las que limpian, o como incubadoras, porque además lo dicen públicamente que hay que aumentar el bono poblacional, y además todo este tema de migrantes hombres blancos, ¿sí? Que bueno, que tienen una inconformidad, ¿no? Con relación a cómo está su vida, y que bueno, creen que estos tipos van a cambiar eso, esas condiciones, y no. La guerra también se hace con algoritmos, con ruido, con hombres trogloditas convertidos en brújula. Y en ese ruido lo más urgente es proteger la capacidad de pensar y de escuchar, que como decía Hannah Arendt, esa capacidad de comprender es lo que nos hace propiamente humanes. Mira, les diría que primero que rompan ese relato, ¿no? Que busquen otras referencias, y que sepan que además en Venezuela hay un pueblo que está en la calle movilizado pidiendo la vuelta de su presidente constitucional, y bueno, y de su compañera, ¿no? Que es Cilia Flores. Les diría que bueno, que no se queden nada más con ese relato, que además es el relato oficial de los medios, ¿sí? Mediático. Y además, bueno, les pediríamos, por supuesto, todo el apoyo, ¿no? Todo el apoyo difundiendo lo que está pasando. Les pediríamos que, bueno, que nos apoyen como pueblo, exigiendo la restitución de nuestro presidente, y además exigiendo que todo lo que tiene que ver con esta vuelta de la doctrina Monroe, todo lo que tiene que ver con este tema militarista, este tema de ataque a los pueblos, no nada más de Venezuela, a los pueblos del mundo, bueno, que se posicionen frente a eso, y que vayan más allá de, o sea, yo sé que esto a veces es complicado, ¿no? Ir más allá de lo que es el relato, por ejemplo, de esa migración esos migrantes en exilio, que vayan más allá de eso, que intenten buscar otras referencias, escuchar otros discursos, y que, a ver, yo sé que muchos y muchas no están a favor de ser colonia. Entonces, que entiendan que ningún país de América Latina quiere ser colonia de Estados Unidos. Desde Puerto Rico, colonia, yo lo digo así.
Si te piden silencio para no meterte, sospecha. Si te piden propaganda para poder hablar, sospecha. Y si te ofrecen bombas como liberación, ya no es sospecha, es historia. Romper el relato no es ganar una discusión en redes, es negarse a que la vida de un pueblo sea el precio de una narrativa. Esto fue Rabiosa Medea en su primer episodio de su 4ª temporada. Soy Mariana Iriarte Mastronardo. Gracias por escuchar con cuidado. Nos escuchamos, nos sostenemos y seguimos construyendo el mundo en el que merecemos vivir. Un agradecimiento especial a todas, Periódico Feminista, por prestarnos su redacción para grabar parte de este episodio.